Todos la rechazaban por ser extraña, pero cada mañana encontraba pan y leche en su puerta. Nadie sospechaba que aquel gesto oculto provenía del apache temido por todos, hasta el día en que, en lugar de alimento, le entregó su corazón. Año 1727. El amanecer teñía de rojo las arenas áridas de San Roque del Paso, un pequeño poblado escondido entre las montañas del norte de la Nueva España. Allí, entre casas de adobe resquebrajado y caminos de polvo, la soledad era tan palpable como el silencio que dominaba al alba. María Soledad, una joven de mirada profunda y piel curtida por el sol, abría cada mañana la puerta de su choza para descubrir, sobre una manta de cuero viejo, pan fresco y una vasija con leche aún tibia. Nadie en el pueblo la quería, la llamaban forastera, la que vino de tierras lejanas sin raíces, y la miraban con desconfianza. Pero esas ofrendas silenciosas la mantenían con vida. No sabía de quién venían, aunque en su corazón sospechaba que no era obra de la bondad de los vecinos. El pan era demasiado bien horneado, la leche demasiado fresca, como si alguien hubiera caminado horas antes del alba para llevársela en secreto. La incertidumbre la consumía, pero también la reconfortaba. Aquella mañana, mientras el viento helado descendía de las sierras y las campanas de la iglesia repicaban para anunciar la misa temprana, un murmullo se alzó entre la gente del pueblo. Lo vieron de nuevo. El apache. Ese nombre cargaba temor, odio y superstición. Decían que merodeaba las afueras, que nadie debía cruzar su camino. María Soledad, con las manos temblorosas acariciando el pan caliente, supo en lo más hondo que las piezas del misterio comenzaban a encajar. Ese hombre salvaje, temido por todos, era quien cada día, sin que nadie lo supiera, la salvaba del hambre y de la soledad. La tarde caía pesada sobre San Roque del Paso, en aquel año de 1727. El aire olía a humo y tierra seca, y los últimos rayos del sol se deslizaban por las montañas como lenguas de fuego que lentamente se apagaban. María Soledad había caminado hasta el río, buscando llenar un cántaro de barro con agua fresca antes de que la noche cerrara todas las sendas. Sus pasos eran ligeros, pero su corazón pesaba con la carga de una vida marcada por el rechazo. Mientras se inclinaba para hundir el cántaro en el agua cristalina, un crujido entre los arbustos le erizó la piel. Contuvo la respiración, apretando los labios para no dejar escapar un grito. Giró lentamente, y entonces lo vio. Allí, entre las sombras rojizas del crepúsculo, se erguía el hombre que todos temían nombrar, el apache. Su figura parecía surgir de la misma tierra. Alto, de mirada fiera y penetrante, la piel bronceada por el sol y el torso, apenas cubierto por un manto de piel de ciervo. Sus ojos, oscuros y profundos, no reflejaban la violencia con la que el pueblo lo pintaba, sino una extraña mezcla de recelo y ternura. En sus manos traía un trozo de pan envuelto en un lienzo raído y una vasija de leche que aún humeaba. «¿Eres tú?», murmuró María Soledad, con voz apenas audible, como si temiera que el viento se llevara aquella revelación. El apache no respondió de inmediato. La miraba con una intensidad que le atravesaba el alma, como si quisiera leer dentro de ella todos los secretos que había guardado. Finalmente, con un gesto lento, colocó el pan y la leche sobre una roca cercana y retrocedió un paso, como un lobo cauteloso que se acerca pero teme ser rechazado. «Nadie debe saberlo», dijo él, en un castellano áspero, marcado por un acento que parecía moldeado por las montañas y el silencio. María Soledad sintió que el mundo entero se detenía. El rumor del río se hizo más fuerte, el aire más frío, y los colores del ocaso más intensos. No era miedo lo que recorría su cuerpo, sino un estremecimiento extraño, como si en aquella mirada hubiera algo que desafiaba la soledad de toda su vida. Quiso agradecerle, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. En cambio, solo pudo sostenerle la mirada, y fue en ese instante cuando comprendió que aquel hombre, señalado como enemigo, había sido la única alma capaz de tenderle una mano en secreto. Antes de desaparecer entre los árboles, el apache se inclinó apenas, como si quisiera reconocer su fragilidad y al mismo tiempo entregarle algo invisible. Confianza. El cántaro resbaló de las manos de María Soledad y el agua se desparramó entre las piedras. Pero ella no lo notó. Algo más profundo la había invadido. El presentimiento de que aquel encuentro no era casualidad, sino el inicio de un destino imposible de contener.
Las noches en San Roque del Paso eran despiadadas. El frío descendía desde las sierras, como una marea invisible que se filtraba por cada rendija de adobe, apagando el calor de los cuerpos y endureciendo los huesos. María Soledad solía acurrucarse junto al fuego débil de su choza, escuchando el aullido lejano de los coyotes y el murmullo incesante del viento que parecía susurrar advertencias en un idioma olvidado. Sin embargo, desde aquel encuentro en el río, el silencio ya no la aplastaba del mismo modo. Había una presencia que se había quedado con ella, incluso cuando él no estaba. La certeza de que alguien la veía, la cuidaba, la elegía en secreto. Las mañanas se convirtieron en un ritual distinto. Abría la puerta con el corazón latiendo fuerte, y ahí, sobre el mismo cuero viejo, encontraba pan recién horneado y leche tibia. Ya no eran simples ofrendas, eran mensajes silenciosos, promesas sin palabras, que alimentaban tanto su cuerpo como la esperanza que empezaba a germinar en lo profundo de su alma. El pueblo, sin embargo, se volvía más hostil con cada día que pasaba. Algunos hombres murmuraban que el apache rondaba demasiado cerca, y otros aseguraban que la forastera lo atraía con sus ojos de bruja. María Soledad fingía no escuchar, pero el veneno de esas palabras la perseguía. Sabía que si alguien descubría la verdad, no solo él correría peligro, sino también ella. Una tarde, mientras recogía leña en las afueras, lo vio de nuevo. No apareció de improviso como antes, sino que surgió desde la penumbra de los pinos, observándola a distancia. Había una tensión en su postura, como si dudara si acercarse o desaparecer sin ser visto. María Soledad, con un gesto lento, dejó caer los troncos que llevaba en brazos y dio un paso hacia él. ¿Por qué lo haces?, preguntó, y su voz resonó en el aire helado con la fuerza de una confesión. El apache no respondió de inmediato. Sus ojos oscuros la estudiaron, buscando si había miedo en ellos, si había rechazo, si había traición. Al no encontrar nada de eso, solo suavidad y un brillo inesperado, avanzó unos pasos más y habló con una calma extraña, como si cada palabra pesara demasiado. Porque tú también eres como yo, sola. Esa frase golpeó a María Soledad más que cualquier insulto o desprecio que había recibido en el pueblo. Era verdad. Ella también vivía en los márgenes, entre dos mundos que no la aceptaban del todo, en un vacío donde el calor humano era tan escaso como la lluvia en esas tierras secas. En los ojos del apache encontró algo que nunca había visto en los de ningún otro: reflejo. El silencio que siguió fue denso, cargado de todo lo que no podían decirse. El crepúsculo se derramaba entre las ramas, y por un instante, ambos supieron que estaban cruzando un umbral invisible, un punto sin retorno. María Soledad dio un paso más, lo suficiente para sentir el olor a cuero, a tierra y a humo que desprendía su piel. Y aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta, entendieron que ese secreto ya no era solo suyo, sino de ambos. El eco de unos cascos de caballo rompió el momento. Voces de hombres armados resonaron a lo lejos, avanzando hacia el bosque. Él le tomó la mano apenas un segundo, lo justo para transmitirle una urgencia muda, y se desvaneció entre los árboles con la rapidez de una sombra. María Soledad quedó allí, con el corazón desbocado, sabiendo que el peligro los rodeaba, y al mismo tiempo, con la certeza de que ya no podía apartarse de ese destino, aunque todo el pueblo se alzara en contra. El invierno de 1728 cayó sobre San Roque del Paso con un rigor implacable. El viento parecía querer arrancar los techos de las casas, y los caminos se cubrieron de polvo helado que se pegaba a la piel como agujas. En las noches, los niños lloraban por hambre, y los ancianos rezaban en voz baja, para que la temporada no acabara con ellos. Fue en esos días de escasez y miedo, cuando los rumores comenzaron a crecer como una maleza venenosa. Decían que el apache rondaba demasiado cerca, que alguien lo protegía en secreto, que había una mano dentro del pueblo que lo llamaba. Algunos miraban a María Soledad con una mezcla de sospecha y desprecio. Para ellos, ella siempre había sido la forastera, la que no pertenecía, la que cargaba un misterio en la sangre, y en un lugar donde todos buscaban culpables de sus desgracias, ella era la presa más fácil. María Soledad lo sabía. Sentía el peso de esas miradas cada vez que iba al pozo o entraba a la iglesia. Pero lo que los demás ignoraban era que, en medio de ese odio,
Su vínculo secreto con él se había vuelto más fuerte, más profundo, casi imposible de ocultar. Las noches eran su refugio. Ella encendía una lámpara de aceite en su ventana, y él la observaba desde la lejanía, escondido entre las sombras del bosque. No hablaban, no se tocaban, pero ese gesto sencillo era un pacto silencioso. Estoy aquí, no me he ido. Con el paso de los días, comenzaron a arriesgar más. Los encuentros en el río se volvieron frecuentes, siempre en la penumbra, siempre con el corazón latiendo como si pudiera delatarlos. María Soledad descubría en él a un hombre distinto al que los rumores pintaban. No era un salvaje sin alma, sino alguien marcado por la soledad, alguien que había aprendido a sobrevivir cargando cicatrices invisibles. Una noche, mientras la luna iluminaba el agua con destellos plateados, él rompió el silencio. Si el pueblo supiera la verdad, me darían caza como a una bestia, y a ti te arrancarían todo lo que eres. María Soledad lo miró a los ojos, y en esa mirada había más valentía que en cualquier espada o escudo. Ya me lo han arrancado todo, menos esto. Al decirlo, se llevó la mano al pecho, y la intensidad en sus palabras lo dejó enmudecido. El apache desvió la mirada, como si esa confesión lo hubiera desarmado más que cualquier arma. El viento agitó las ramas, y el río rugió como si quisiera ser testigo de aquel secreto compartido. Pero esa noche, antes de que se despidieran, notaron algo distinto en el aire. A lo lejos, sobre el horizonte, varias antorchas encendidas avanzaban en grupo, descendiendo desde el cerro hacia el pueblo. Eran hombres armados, buscando al apache, convencidos de que alguien lo protegía. El amanecer de aquel día no trajo la calma habitual. En lugar de los rezos y del repicar de campanas, San Roque del Paso despertó con un ruido inquietante, voces firmes, órdenes gritadas y el crujir de armas que se alistaban para la caza. Los hombres del pueblo, encabezados por don Evaristo, un anciano rico que había perdido ganado meses atrás, se reunieron en la plaza con arcos, machetes y antorchas. Habían decidido acabar con la amenaza del apache, y no descansarían hasta verlo muerto o expulsado para siempre. María Soledad los observaba desde una esquina, envuelta en un rebozo oscuro que apenas lograba ocultar el temblor de sus manos. No se atrevía a acercarse demasiado, pero podía escuchar las palabras llenas de veneno. Se esconde cerca, alguien lo ayuda, rugía don Evaristo, golpeando el suelo con el bastón. Y todos sabemos quién podría ser, respondió un hombre. Y las miradas, como flechas envenenadas, se clavaron en ella. Sintió un frío recorriéndole la espalda, pero no bajó la vista. Si lo hacía, confirmarían lo que sospechaban. Se obligó a aparentar indiferencia, aunque por dentro ardía de miedo. Sabía que él estaba escondido en las montañas cercanas, observando a la distancia. Y también sabía que, si los hombres del pueblo lograban rastrearlo, no tendría escapatoria. Esa misma tarde, con el cielo cubierto de nubes grises que anunciaban tormenta, María Soledad huyó en silencio hacia el bosque. El suelo estaba húmedo, el aire cargado de electricidad, y cada paso era un riesgo. Si alguien la seguía, descubrirían el secreto. Caminó hasta el río, con el corazón desbocado, y allí lo encontró, tal como lo había presentido. El apache emergió entre las sombras, con los músculos tensos y la mirada alerta. Llevaba un arco colgado a la espalda, y el rostro manchado de tierra, como si quisiera confundirse con el paisaje. Cuando la vio, una chispa de sorpresa y furia brilló en sus ojos. No debiste venir, dijo en voz baja, con un tono que era mitad reproche y mitad súplica. Van a encontrarte, respondió ella con firmeza, conteniendo las lágrimas. Camiente. Han salido todos. No hay lugar seguro. Él respiró hondo, como un animal acorralado que calcula sus movimientos. El viento agitaba su cabello oscuro, y la tensión en su rostro revelaba que ya lo había imaginado. Tarde o temprano, la cacería llegaría. Yo sé cómo ocultarte, añadió María Soledad, acercándose. Y sus palabras no eran un simple intento desesperado, sino un juramento silencioso de protección. Por un instante, el apache la miró como si quisiera descifrar qué clase de mujer era capaz de arriesgarlo todo por alguien que el mundo entero llamaba enemigo. Sus ojos reflejaban incredulidad, pero también una devoción creciente que comenzaba a desbordarlo. De pronto, un estruendo interrumpió el momento. Un trueno quebró el cielo,
y la lluvia comenzó a caer con violencia, golpeando la tierra seca como una tormenta de siglos. Entre el estrépito del agua, se escucharon voces. Hombres del pueblo se acercaban, con perros y antorchas que luchaban contra el aguacero. María Soledad lo miró fijamente, y sin pensarlo dos veces, tomó su mano. «Ven conmigo», susurró, mientras lo arrastraba hacia un sendero oculto entre las piedras. El apache dudó apenas un segundo, lo justo para comprender que aquel gesto era más que un intento de salvarlo. Era una declaración de lealtad absoluta. Y entonces, como si el destino lo empujara, la siguió. La tormenta de aquel anochecer parecía decidida a borrar todos los rastros de vida en San Roque del Paso. La lluvia caía como un látigo implacable, y los relámpagos iluminaban la sierra con destellos que revelaban, por breves instantes, la silueta de los hombres que buscaban al apache. Las antorchas chisporroteaban bajo el aguacero, pero la furia del pueblo era más fuerte que el agua. Nadie se detendría hasta atraparlo. María Soledad corría descalza sobre la tierra enlodada, guiando al apache por un sendero secreto que solo ella conocía. Sus pies se hundían en el barro, el rebozo se le pegaba a la piel, y cada respiración era un esfuerzo contra el miedo. El ruido de los perros de caza ladrando a lo lejos le recordaba que no había tiempo que perder. Tras una curva abrupta en el camino, llegó a una cueva escondida bajo un peñasco enorme, un sitio del que casi nadie hablaba. Decían que allí habitaban espíritus antiguos, que quien entraba podía perder el alma. Los niños del pueblo crecían temiéndola, y los ancianos la señalaban como maldita. Pero para María Soledad, ese lugar era un refugio. De niña había descubierto el sitio, y lo guardaba como un secreto propio, un rincón donde llorar sin ser vista. Ahora, ese mismo lugar era la única salvación. Entraron empapados, temblando. El interior de la cueva olía a humedad y tierra añeja. Gotas de agua se filtraban desde las grietas, cayendo con un eco que parecía el pulso de un corazón enterrado bajo la montaña. Allí, entre la oscuridad y el silencio, ella encendió una pequeña lámpara de aceite que llevaba escondida bajo su manto. La luz oscilante proyectó sombras en las paredes, figuras que parecían danzar como guardianes invisibles. El apache la observó en silencio. Sus ojos reflejaban el resplandor de la lámpara y en esa mirada se mezclaban la desconfianza, el agradecimiento y algo nuevo. Algo que no había permitido hasta entonces. Vulnerabilidad. «Arriesgas demasiado», dijo al fin, con una voz grave que parecía surgir del mismo suelo. «Ya no me importa», respondió ella, apretando los labios, con una firmeza que lo sorprendió. «Si has salvado mi vida cada amanecer, ¿cómo no voy a salvar la tuya ahora?» Él apartó la vista, incapaz de sostener la intensidad de esas palabras. Era un hombre acostumbrado al silencio, a la soledad, a vivir como sombra entre las sombras. Y sin embargo, aquella mujer, frágil y fuerte al mismo tiempo, lo estaba obligando a enfrentar algo que nunca había buscado. El rugido de los perros resonó más cerca. Voces de hombres llamándose unos a otros se mezclaban con el golpeteo de la lluvia en las rocas. El corazón de María Soledad latía tan fuerte que temía que ellos pudieran escucharlo. Se acercó a él, buscando refugio en su presencia. Y el apache, casi sin darse cuenta, levantó una mano áspera y la posó sobre su hombro. El contacto fue breve, pero suficiente para que ambos entendieran que el peligro no era lo único que los estaba envolviendo esa noche. Un trueno estremeció la cueva, y en ese instante, él se inclinó hacia ella, lo justo para susurrar algo que jamás habría confesado bajo otro cielo. «Nunca antes alguien me había visto como tú me ves». El tiempo pareció detenerse. La lluvia afuera era un muro impenetrable. Los hombres seguían buscándolos, pero dentro de aquella cueva, el universo se había reducido a dos almas que, contra toda lógica, se reconocían en medio de la oscuridad. María Soledad cerró los ojos apenas un instante, y en ese gesto de entrega silenciosa, comprendió que el vínculo que habían forjado no podía romperse, aunque todo el pueblo se alzara en su contra. Y entonces, entre el eco del agua y el retumbar de la tormenta, un ladrido resonó tan cerca que la tierra bajo sus pies vibró. Los hombres habían encontrado el rastro. La cueva ya no era un refugio seguro, sino una trampa a punto de cerrarse. La tormenta no había dado tregua. La lluvia golpeaba la montaña con una furia que parecía querer desgarrarla, y cada relámpago iluminaba,
por un segundo, los senderos ocultos que se extendían como venas en la oscuridad. Dentro de la cueva, el aire se volvió más denso. El humo de la lámpara de aceite se mezclaba con el olor a humedad y tierra mojada, creando una atmósfera sofocante que aceleraba la respiración de ambos. El apache se levantó de golpe, aguzando el oído. María Soledad lo vio tensarse como un felino, con la mirada fija hacia la entrada de la cueva. No necesitó preguntar. Los había escuchado. Voces graves, gritos cortos, órdenes que se perdían entre el rugido de la tormenta, y luego, un sonido que heló la sangre de María Soledad, el ladrido seco y furioso de los perros de caza. Estaban allí, tan cerca que podía sentir la vibración en las paredes. El apache apagó la lámpara de un golpe, y la oscuridad los envolvió. En ese silencio sofocado, María Soledad sintió la mano de él buscando la suya. Era una mano áspera, fuerte, endurecida por la supervivencia, pero en ese instante temblaba ligeramente, no de miedo, sino de la intensidad del momento. «Si entran aquí, no saldremos vivos», murmuró él, tan bajo que sus palabras parecieron fundirse con el estrépito de la tormenta. Ella respiró hondo. Su cuerpo estaba empapado, sus labios fríos, pero en su interior ardía un fuego extraño. Se acercó más, tanto que su frente rozó el pecho de él, y le susurró con firmeza: «Entonces no deben encontrarnos». El eco de las voces retumbó a la entrada. Los hombres discutían, indecisos si entrar o no. Algunos creían que aquella cueva estaba maldita, y evitaban adentrarse demasiado. Otros insistían en que el rastro llevaba directamente allí. Entre los ladridos y la lluvia, se escuchaban rezos apresurados, como si temieran más a los espíritus de la montaña que al propio apache. El tiempo parecía dilatarse. María Soledad sentía el pulso del hombre junto a ella, rápido, brutal, como un tambor de guerra que latía bajo su piel. Afuera, los hombres arrojaron una antorcha a la entrada, y por un instante la cueva se iluminó con un resplandor anaranjado que dibujó en la pared las siluetas de ambos, unidos en la penumbra. El apache reaccionó con rapidez. La atrajo hacia un túnel estrecho que se abría en el fondo de la cueva, un pasaje que se hundía como garganta de piedra en las entrañas de la montaña. El aire allí era aún más espeso, cargado de humedad y silencio, pero representaba la única salida. Caminaron a tientas, rozando las paredes frías y rugosas, mientras los sonidos de afuera se desvanecían poco a poco. La oscuridad era total, tanto que María Soledad tuvo que guiarse únicamente por el contacto de su mano en la de él. «Confía en mí», dijo el apache, con una voz firme que resonó en la negrura. Ella no respondió con palabras. Apretó su mano con fuerza, entregándose por completo. Avanzaron durante lo que pareció una eternidad, hasta que un soplo de aire fresco anunció la salida. La tormenta seguía rugiendo, pero ahora estaban al otro lado de la montaña, lejos de los hombres y sus perros. El cielo se desgarraba en relámpagos que iluminaban el valle como un océano embravecido, y el agua corría en cascadas improvisadas por las laderas. María Soledad, jadeante, se dejó caer sobre una roca. El apache permaneció de pie, observando el horizonte, con el pecho agitado y los ojos ardiendo en la penumbra. Sabía que esa noche habían escapado por un hilo, pero también sabía algo más. Ya no había vuelta atrás. El pueblo los perseguiría con más fuerza, y cada día de libertad tendría un precio más alto. Cuando al fin él volvió la mirada hacia ella, sus ojos no mostraban miedo, sino una decisión irrevocable. Se inclinó apenas, con el agua corriendo por su rostro, y pronunció unas palabras que María Soledad nunca olvidaría. «Si siguen buscándome, tendrás que elegir». El amanecer llegó pesado, con un cielo plomizo que parecía cargar con todo el peso de la tormenta de la noche anterior. Los caminos de San Roque del Paso estaban convertidos en ríos de barro. Las casas chorreaban agua, y el humo de las chimeneas apenas lograba vencer la humedad que empapaba cada rincón del pueblo. Sin embargo, lo que más pesaba en el aire no era la lluvia acumulada, sino el fracaso. Los hombres habían vuelto sin el apache, y ese vacío era para ellos más insoportable que el hambre o el frío. Don Evaristo, furioso, reunió a los vecinos en la plaza. Su voz retumbaba bajo el cielo encapotado, exigiendo que el traidor, porque alguien lo ayuda, alguien lo esconde, fuera revelado.
Cada palabra era un veneno que envenenaba a los demás, que encendía la sospecha en sus miradas. María Soledad, oculta tras un rebozo oscuro, escuchaba con el corazón palpitándole en el pecho. Sabía que aquella reunión no era más que un preludio. El pueblo necesitaba un culpable, y ella se estaba convirtiendo en la víctima perfecta. Mientras tanto, en las montañas, el apache aguardaba. Había aprendido a leer el lenguaje de las nubes, el movimiento de los animales, los sonidos de la noche. Sabía que la tormenta había borrado sus huellas, pero también intuía que no sería suficiente. Los hombres volverían, con más rabia, con más trampas. Y cada día de libertad sería un desafío mayor. Y pese a ello, algo lo retenía cerca del pueblo, algo que no había sentido jamás. La necesidad de verla, de cuidar de ella, de proteger ese lazo secreto que crecía como una raíz oculta bajo la tierra. María Soledad vivía entre dos fuegos. Por un lado, el peso asfixiante de un pueblo que la rechazaba y la vigilaba. Un pueblo que cada vez más la señalaba con dedos acusadores. Por el otro, la certeza de que en las montañas alguien la esperaba, alguien que no le pedía nada más que su compañía. Alguien que, con cada entrega de pan y leche, había sembrado en su vida una semilla imposible de arrancar. Una tarde, mientras recogía agua del pozo bajo la mirada desconfiada de las mujeres del pueblo, una piedra cayó a sus pies. La levantó con disimulo, y allí, escrito con carbón en la superficie, leyó unas palabras cortas pero demoledoras. Al caer la noche, ven. Su corazón se agitó con fuerza. No necesitaba preguntar de quién venía. Esa noche, con el cielo despejado y una luna inmensa colgando como un farol sobre la sierra, María Soledad se escabulló en silencio. El camino estaba húmedo y resbaladizo, pero su determinación era más fuerte que el miedo. Al llegar al río lo vio, de pie, esperándola. No había antorchas ni lámparas, solo la claridad plateada de la luna iluminando sus rostros. El apache se acercó lentamente, y ella percibió en sus ojos una mezcla de urgencia y ternura. No era la mirada de un fugitivo, sino la de alguien que había tomado una decisión interna, una resolución que pesaba más que cualquier persecución. No puedo seguir viniendo cada día, dijo él, con la voz grave, entrecortada por la emoción contenida. Rukia, te pondré en peligro. Ellos sospechan de ti. María Soledad dio un paso hacia él, con el corazón desbordándose. El aire olía a agua fresca y tierra húmeda, y en ese instante cada latido parecía clavarle una verdad en la piel. Si dejas de venir, moriré antes de que ellos me maten, respondió, sin titubeo. El silencio que siguió fue absoluto. El río murmuraba a lo lejos. Los grillos cantaban tímidamente, y la luna parecía haberlos elegido como únicos protagonistas de la noche. El apache la miró largamente, como si quisiera grabar cada detalle de su rostro en la memoria, el brillo de sus ojos, la firmeza de su boca, la fuerza callada de alguien que había aprendido a resistir. Finalmente, él levantó una mano y la posó sobre su mejilla. Fue un gesto lento, reverente, cargado de una delicadeza que contrastaba con su apariencia de hombre salvaje. María Soledad cerró los ojos, dejando que esa caricia la envolviera como un manto. Y fue entonces cuando comprendió que su vida ya no le pertenecía solo a ella. Estaba atada a él, unida a su destino, por encima de cualquier condena que el pueblo quisiera imponer. La noche parecía eterna, pero el murmullo lejano de pasos interrumpió el instante. No estaban solos. Había hombres merodeando en la oscuridad, buscando rastros, tal vez siguiéndola a ella. El apache la tomó del brazo con firmeza, sin violencia, y susurró con una intensidad que la atravesó por completo. Llegó el momento. Tarde o temprano tendrás que elegir. Ellos o yo. Las palabras quedaron flotando en el aire como un cuchillo suspendido, y el eco del río se llevó el silencio hasta lo más profundo de la montaña. El sol de 1729 se alzó con una crudeza inusual, tiñendo de oro y fuego los campos áridos que rodeaban San Roque del Paso. Pero aquel resplandor no traía esperanza. Iluminaba con una crudeza despiadada los rostros tensos de un pueblo cada vez más envenenado por la sospecha. Los hombres se reunían en corrillos, las mujeres cuchicheaban frente al pozo,
y hasta los niños repetían frases que escuchaban en casa. La forastera habla con él, la forastera lo esconde. María Soledad sentía cómo cada mirada se le clavaba en la espalda cuando caminaba por la plaza. Las voces no necesitaban gritar. Bastaba el silencio pesado, las bocas apretadas, los ojos que la seguían sin pestañear. Era como vivir en un juicio constante, con la soga invisible siempre apretándole el cuello. Don Evaristo había endurecido sus acusaciones. Con el bastón golpeaba las piedras del suelo como si cada golpe fuese un veredicto, asegurando que nadie en el pueblo volvería a dormir tranquilo hasta que se hallara al traidor. Su voz, quebrada por la ira, señalaba sin nombrar, y todos sabían hacia dónde apuntaba esa sombra, hacia la choza de la mujer que nunca había encajado. En las noches, María Soledad encendía su lámpara, temblando no por el frío sino por la angustia, y desde lejos, en la ladera, él respondía con su presencia silenciosa. Un brillo de ojos entre la penumbra que la sostenía, pero cada vez era más difícil encontrarse. Cada vez era más arriesgado. El vínculo que los unía, en lugar de desvanecerse bajo la presión, crecía como una llama prohibida que ardía con más fuerza cuanto más intentaban sofocarla. Una tarde, mientras ella recogía maíz seco en los linderos del pueblo, 3 mujeres se acercaron. No la insultaron directamente, pero sus palabras fueron aún más crueles, disfrazadas de piedad fingida. «Deberías confesar», dijo una, con la voz empapada de veneno. «Dios perdona, pero el pueblo no. No puedes cargar sola con un pecado tan grande», añadió otra, mirándola de arriba a abajo. «Nadie da pan ni leche sin esperar algo a cambio». María Soledad no respondió. Sus labios permanecieron cerrados, pero por dentro se desgarraba. Quiso gritarles que no entendían, que no conocían la soledad de un corazón vacío, que aquel hombre no era un monstruo, sino el único que había visto en ella algo más que una sombra. Pero calló, porque sabía que sus palabras serían como leña en un fuego ya encendido. Esa misma noche se encontró con él, en la hondonada del río. La luna estaba cubierta por nubes, y el ambiente olía a tormenta contenida. El apache percibió en su rostro la fatiga de los días, el peso de tantas acusaciones. «Ya no puedes seguir ahí», dijo él con firmeza, como si hubiera tomado una decisión por ella. «Te van a destruir». María Soledad lo miró a los ojos, y en esa mirada había un cansancio profundo, pero también una determinación que ni el miedo podía quebrar. «Si huyo contigo, nunca volveré a tener un lugar. Seré lo que ellos dicen que soy, una desterrada. Si te quedas, no sobrevivirás», respondió él, con una crudeza que quemaba. Un trueno distante retumbó en el horizonte. El viento agitó las ramas y levantó un olor a tierra mojada. Era como si la montaña misma escuchara aquella conversación. Él se acercó un paso más, tan cerca que podía sentir la respiración temblorosa de ella. Su voz, baja pero intensa, se quebró al pronunciar las siguientes palabras: «No quiero que mueras por mí». La confesión se quedó suspendida en el aire, cargada de un dolor insoportable. María Soledad, con lágrimas contenidas, alzó la mano y rozó apenas el pecho de él, allí donde latía un corazón endurecido por años de soledad y lucha. «No moriré por ti», susurró, con una calma que lo desarmó. «Viviré contigo». El silencio posterior fue absoluto, como si incluso el río hubiese callado para dejar espacio a esa verdad. Sin embargo, el eco de voces a lo lejos rompió la calma. Hombres con antorchas cruzaban ya el valle, más cerca que nunca. El tiempo para elegir se agotaba. El año de 1729 entraba en su estación más dura. La sequía, el hambre y la desconfianza habían vuelto a San Roque del Paso un lugar de cuchicheos y ojos vigilantes. La plaza se llenaba cada noche de reuniones que, más que rezos, parecían conspiraciones. Y entre todas las voces, la de don Evaristo se imponía como un martillo. «Hay una traidora entre nosotros, y hasta que no se arranque de raíz, no habrá paz». María Soledad sentía el filo de esa amenaza cada vez más cerca. Una tarde, cuando regresaba con un cántaro de agua, 2 hombres la interceptaron en el camino. No la tocaron, pero la rodearon con sus cuerpos, como lobos cercando a una presa. «¿Dónde estabas anoche?», preguntó uno, con la voz cargada de acusación. «Siempre desapareces cuando los perros pierden el rastro», añadió el otro, con una sonrisa torcida que no escondía su odio. Ella bajó la mirada, conteniendo la rabia y el miedo. No podía decir la verdad.
pero cada silencio suyo era interpretado como una confesión. Al llegar a su choza, encontró la puerta entreabierta. Alguien había estado allí. Sobre la mesa, lo único que le quedaba de paz, el pedazo de pan que solía guardar, había sido destrozado en el suelo. Era un mensaje claro. Ya no había refugio seguro. Aquella noche, la campana de la iglesia repicó más fuerte que nunca. Todo el pueblo se reunió en la plaza. Las antorchas iluminaban los rostros tensos, sudorosos, llenos de ira contenida. Don Evaristo, con el bastón levantado, anunció que había llegado la hora de desenmascarar a la culpable. Y sin dudarlo, señaló con un dedo tembloroso pero firme hacia ella. Es la forastera. Es ella quien lo protege. Un murmullo estalló entre la multitud, como un enjambre enloquecido. Algunos gritaron pidiendo su destierro. Otros exigieron castigo inmediato. María Soledad sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No había escapatoria. Cada mirada que la rodeaba era un cuchillo. Los hombres la arrastraron hasta el centro de la plaza. El frío de la noche le calaba los huesos. Pero lo que más la helaba era la soledad absoluta. Nadie salió a defenderla. Nadie se atrevió siquiera a mirar con compasión. Era como si de pronto hubiera dejado de ser persona y se hubiese convertido en símbolo, la encarnación de todo lo que el pueblo temía y odiaba. En lo alto del cerro, invisible para todos, el apache observaba. Su corazón golpeaba con furia al verla entre la multitud, humillada, a punto de ser condenada. Durante años había aprendido a esconderse, a vivir como sombra, a no desafiar de frente a los que lo perseguían. Pero esa noche, mientras veía cómo ella bajaba la cabeza, comprendió que todo lo que había sido hasta ese momento se rompía. Las voces pedían que fuera expulsada. Otros clamaban castigos peores. Don Evaristo alzó su bastón, dispuesto a dictar sentencia. María Soledad cerró los ojos. Podía sentir el calor de las antorchas en su rostro, el murmullo creciente de la multitud, el juicio inminente que se abalanzaba sobre ella. Y entonces, un grito rasgó la noche. Una voz profunda, feroz, que venía desde el borde de la montaña. ¡Basta! El eco se expandió por todo el valle, silenciando a la multitud. Los hombres levantaron las antorchas, buscando la silueta que se recortaba contra la luna. Allí estaba, de pie, firme como un árbol imposible de derribar. El apache, su figura imponente, bañada por la luz plateada, descendía lentamente, y con cada paso, el miedo se mezclaba con la fascinación en los ojos de los habitantes del pueblo. María Soledad abrió los ojos y lo vio. El aire se le escapó del pecho. Nunca antes había aparecido así, frente a todos, rompiendo la regla sagrada de su vida. Permanecer oculto. Su corazón latía desbocado porque entendía lo que significaba ese gesto. Esa noche, él no solo arriesgaba su vida, la estaba entregando, y en ese instante, con el pueblo enmudecido y el sonido del viento aullando entre las casas, María Soledad supo que nada volvería a ser igual. El silencio que siguió a aquel grito fue tan profundo que hasta los perros dejaron de ladrar. Las antorchas, agitadas por el viento, proyectaban sombras deformes en las paredes de adobe y el pueblo entero se quedó paralizado al ver cómo la figura del apache descendía desde el cerro con paso firme. Cada paso que daba resonaba como un trueno en la conciencia de todos, como si la montaña misma lo empujara a enfrentar aquello que había evitado durante años. María Soledad lo miraba con los ojos abiertos de par en par, incapaz de respirar. Su corazón golpeaba contra su pecho con una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que cada segundo que él avanzaba era un desafío abierto, un acto de guerra contra un pueblo que lo odiaba, pero también comprendía que aquel gesto era más grande que el miedo. Era la confesión más clara de todas. El apache se detuvo frente a la multitud. La lluvia de la noche anterior aún se evaporaba en el aire, dejando un olor a tierra mojada que impregnaba cada rincón. Su torso desnudo brillaba bajo la luna, y en sus ojos ardía una llama que ninguno de los presentes pudo sostener sin estremecerse. Ella no es culpable, dijo, con una voz que retumbó como un tambor en la plaza Cinerose. Soy yo quien la buscó, soy yo quien cada amanecer dejó pan y leche en su puerta, y soy yo quien la eligió, aunque todos ustedes la rechacen. El murmullo de la multitud estalló como un enjambre. Algunos gritaron de rabia, otros retrocedieron con miedo. Don Evaristo golpeó su bastón en el suelo, intentando recuperar el control,
Pero la fuerza de esa revelación era más grande que cualquier amenaza. María Soledad sintió que el mundo entero se detenía. Las palabras del Apache habían roto el secreto que habían guardado con tanto cuidado, y al mismo tiempo le habían regalado algo más valioso que la vida: dignidad. Por primera vez en su existencia, alguien no solo la había defendido, sino que había proclamado su nombre a través de un acto de amor imposible de ocultar. Los hombres comenzaron a avanzar hacia él, armados con machetes y piedras. Pero el Apache no se movió. Abrió los brazos, exponiendo su pecho desnudo, como si ofreciera su vida a cambio de la de ella. Si necesitan sangre para calmar su odio, tómense la mía, rugió. Pero no toquen a la mujer que me devolvió el alma. María Soledad corrió hacia él, desafiando a la multitud, y se aferró a su cuerpo con una fuerza desesperada. El calor de su piel, el ritmo salvaje de su corazón bajo su mejilla, todo en ese instante le gritaba que aquel hombre no era el monstruo que ellos veían, sino el ser más humano que había pisado esa tierra. Los aldeanos dudaron. Algunos bajaron las armas. Conmovidos por la fuerza de esa entrega, otros seguían gritando con furia. El aire estaba cargado de tensión, como si una chispa pudiera encender un incendio imparable. Y entonces ocurrió. El Apache llevó su mano al pecho y la puso sobre la de María Soledad, apretándola con fuerza. Sus ojos, profundos y oscuros, se clavaron en los de ella con una intensidad que quemaba. «No tengo nada más que darte», susurró, apenas audible para ella. «Solo mi corazón». María Soledad sintió que las lágrimas le corrían por el rostro mientras sus labios temblaban sin palabras. Porque entendía que esa entrega no era una metáfora, sino una decisión. Él se ofrecía completo, dispuesto a ser devorado por el odio del pueblo con tal de salvarla a ella. El pueblo quedó dividido entre la ira y la compasión. Nadie se atrevió a atacar de inmediato. Algunos hombres retrocedieron, incapaces de sostener la magnitud de lo que estaban presenciando. Un hombre condenado que, en lugar de luchar o huir, se ofrecía desnudo en su verdad. Esa noche no hubo linchamiento. Hubo un silencio largo, denso, que cada habitante llevó consigo como una herida. El Apache y María Soledad desaparecieron en la oscuridad de la montaña, dejando atrás el murmullo de un pueblo que nunca olvidaría aquella escena. Dicen que nunca más volvieron a verlos en San Roque del Paso. Algunos aseguran que murieron en las sierras, otros que cruzaron tierras lejanas, en busca de un lugar donde amar sin cadenas. Pero lo que nadie pudo negar es que, desde entonces, cada amanecer se recordaba aquella historia, la del hombre que entregó pan, leche y, al final, su corazón. El eco de ese amor prohibido quedó grabado en la memoria de la tierra, como un susurro que el viento aún repite cuando atraviesa las montañas. Lo único que puede salvar a un alma marcada por el odio es la valentía de entregar todo lo que tiene, incluso la propia vida. Si esta historia dejó una huella en tu alma, regálanos un me gusta. Escribe en los comentarios la palabra amor, para que sepamos que llegaste hasta el final. Comparte este viaje con alguien que crea en las segundas oportunidades y suscríbete al canal para más historias que curan, inspiran y transforman.